Continuando la exposición con respecto al condominio en su parte general, el artículo siguiente, 1985, dispone el destino que se le debe dar a la cosa y establece 3 premisas o 3 situaciones a tener en cuenta. En primer lugar, dice el destino que se le tiene que dar es lo que se pongan de acuerdo los condóminos. Entonces, si tenemos el condominio sobre un departamento y es para vivienda, ese será el destino convenido. Luego dice el código que a falta de convención será por la naturaleza de la cosa. En mi ejemplo será el destino vivienda si ese es el destino previsto en el reglamento de ese edificio. O, como tercer supuesto, plantea el código el uso anterior que la cosa tenía antes de que nazca el condominio. El siguiente artículo plantea la situación del uso y goce de la cosa común. Y entonces se establece que, como regla general, la cosa tiene que ser usada por todos, pero que puede ser que sea usada también exclusivamente por uno o por alguno de los condóminos o comuneros, teniendo en cuenta la naturaleza de la cosa o el consentimiento expreso o tácito de los demás comuneros. Y en este sentido, es decir, si no lo van a usar todos a la vez a la cosa, él o los condóminos que lo vayan a usar tienen que tener presente ciertos límites, que son que no pueden alterar el destino de la cosa, que el destino va a ser, como dice el artículo anterior, que mencionábamos recién, 1985, el convenido por los condóminos o el que surge de la naturaleza o el destino de la cosa. El otro límite es que no puede deteriorar la cosa, el condómino o los condóminos que lo utilizan en un interés propio. Y el otro límite es que no se puede obstaculizar el ejercicio de las mismas facultades que los demás condóminos también tienen de hacer el uso con relación a la cosa. Esta disposición del uso y goce en común que se le vaya o que se pueda hacer con relación a la cosa, hay que interpretarla conjuntamente con el artículo 1993, que dispone que de no ser posible el uso y goce en común por razones atinentes a la naturaleza de la cosa, o por oposición de alguno o algunos de los condóminos, estos reunidos en asamblea deberán decidir conforme a las reglas de la administración. Que las reglas de la administración es lo que está planteado en el capítulo siguiente del código para aquellos supuestos en donde los condóminos no vayan al extremo de pedir la partición de la cosa en común y acepten acogerse, digamos, a estas normas de cómo llevar adelante la administración de la cosa común. El siguiente artículo, en 1987, dispone el convenio de uso y goce. Este artículo plantea la posibilidad que los condóminos pueden convenir un uso alternado de la cosa. Por ejemplo, un condómino lo utiliza 6 meses y a los próximos 6 meses lo utilice otro condómino. O también que se pueda ejercitar de manera exclusiva y excluyente sobre determinada parte material de la cosa. Y es lo que se conoce como partición provisional del uso y goce o distribución del uso y goce de la cosa. Y esto también está previsto en el artículo 2370 en las normas que refieren a la partición de los bienes de la herencia. En este supuesto, lo que se hace es, se ponen de acuerdo los condóminos quién va a hacer uso exclusivo y excluyente de determinada parte materialmente determinada de la cosa. Y esto no significa que el condómino vaya a ser dueño de esa parte material de la cosa, sino que significa que va a usar de manera exclusiva esa parte material de la cosa en la medida en que dure la situación del condominio. Es decir, no tiene facultades para disponer jurídicamente sobre esa parte materialmente determinada, porque su derecho no recae sobre la cosa físicamente determinada, sino sobre una parte ideal o abstracta, como decíamos al comienzo que definíamos esta figura o este derecho. Esto es muy común en el ámbito rural, en los campos, en donde cuando con relación a un campo son 2 o más los condóminos, lo que hacen es ponerse de acuerdo y uno va a trabajar o explotar la parte de la izquierda, el otro la parte de la derecha,
y otro condominio la parte del medio, y cada uno explota su franja, esa porción materialmente determinada, a través de estos convenios de uso y goce, de manera exclusiva y excluyente, pero sin que esto implique que es dueño exclusivo o excluyente sobre esa parte materialmente definida o delimitada a los fines del uso o la explotación que se vaya a hacer con relación a la cosa. El siguiente artículo plantea el uso y goce excluyente, que es decir, que si uno solo de los condóminos utiliza la cosa, no da derecho a los demás condóminos a exigir el pago de una indemnización o de un canon, sino hasta el momento en que efectivamente los demás condóminos, como también ellos pueden hacer el mismo uso y goce con relación a la cosa, así lo exijan. Es decir, cuando a través de la oposición fehaciente de un condómino contra él o los condóminos que están utilizando la cosa, solamente ellos, reclame, entonces a partir de allí es que nace el derecho a que se lo indemnice o se le pague a modo de canon. Por ejemplo, si un departamento que 2 personas son condóminas lo está utilizando, lo está habitando una sola persona, ese uso que está haciendo en ese departamento lo está haciendo en virtud o en sus facultades de que es condómino. Ahora bien, recién a partir de ese momento, recién a partir de que el otro condómino lo intime fehacientemente al pago, al reconocimiento de un canon, es que van a hacer el derecho del otro condómino que no lo está utilizando a ese departamento a que se le pague como un alquiler, y en mi ejemplo sería de un 50% del canon locativo con respecto a ese inmueble. Esta era la solución que antes de la sanción del Código Civil y Comercial planteaba la jurisprudencia, porque el código anterior no lo preveía expresamente. El siguiente artículo de 1989 plantea cuáles son las facultades con relación a la parte indivisa, esa parte abstracta o inmaterial que cada condominio tiene, que como regla es sumamente amplia. El condominio puede enajenar su parte indivisa, no hace falta que le pida permiso ni autorización a los demás condóminos. También incluso la puede hipotecar y no es necesario que el acreedor hipotecario espere el resultado de la partición. Si durante la duración del condominio, el condominio que en garantía de una deuda hipoteca su parte indivisa, no paga esa obligación principal, bien puede ese acreedor embargar y rematar la parte indivisa del inmueble. El siguiente artículo, en 1990, plantea la relación que tiene cada uno de los condóminos con relación a la cosa materialmente determinada. Y acá sí se viene a invertir el principio, porque la regla es que los actos de disposición, tanto jurídica como material, sobre la cosa, requiere la conformidad de todos. Entonces, la distinción que hay que hacer entre el artículo anterior, 1989, y 1990 es, 1989 refiere a esa parte ideal o abstracta, en donde las facultades del condominio son amplias, en contraposición al 1990, que plantea la disposición y mejoras con relación a la cosa materialmente determinada, en donde las facultades son sí bien limitadas porque requiere la conformidad de todos. La excepción que plantea el código es si se torna necesaria la realización de mejoras necesarias, y para esto nos vamos al artículo 1934 en el inciso D, que define las mejoras necesarias, que son aquellas que son necesarias realizarlas para poder conservar la cosa, en donde sí el condomino no las puede realizar y no necesita la autorización de los demás condóminos. El siguiente artículo plantea los gastos de conservación, que deben ser abonados por los condóminos como regla general en proporción a su derecho. Entonces, si 2 personas somos condóminas por partes iguales de una misma cosa y se realizan gastos, como regla general, cada uno de los condóminos tiene que soportar a pagar esos gastos en un 50%. Nada impide, nada obsta a que se pongan de acuerdo los condóminos en que no necesariamente van a estar afrontando los gastos en la proporción en que cada uno tiene su parte de interés en el condominio. Si el gasto lo realiza uno solo de los condóminos, los demás condóminos deben reembolsar el valor correspondiente en principio a su cuota parte.
La mora se produce de pleno derecho y se considera desde la fecha en que el otro condominio realiza el pago que se entra en mora. Esto es una obligación real y por renunciar a la parte indivisa del condominio no queda liberado del pago de estas obligaciones que hubiera hecho alguno de los condóminos para conservar a la cosa común. Y por último, respecto a las disposiciones generales, lo previsto en el artículo 1992, que prevé las relaciones entre los condóminos y los terceros, es decir, plantea los supuestos en donde uno o más de uno o todos los condóminos contraen una obligación con un tercero. Y entonces, si esa deuda es contraída por uno solo y ese condomino que contrató lo hizo en su propio derecho, en su propio nombre, sin invocar y sin tener representación respecto de los demás condóminos, frente a ese tercero va a estar él solo respondiendo. Nada impide lo que veíamos en el artículo anterior, 1991, con respecto a los gastos, que si el condominio que contrató y cumplió y realizó gastos tendientes a la conservación de la cosa, va a tener siempre el derecho a reembolso contra los demás condóminos. Y si las deudas son contraídas por todos los condóminos frente a este tercer acreedor, si nada pactan, entonces se considera que es una deuda simplemente mancomunada y la deuda se dividirá por partes iguales entre tantos deudores haya, teniendo en cuenta la parte de interés que cada uno tenga. Si por el contrario entre los condóminos, frente a ese tercer acreedor, se ha hecho un pacto de solidaridad, el acreedor podrá cobrar la totalidad a uno solo. Y si se expresan cuotas para responder frente al acreedor diferentes, digamos, de la participación que cada uno tiene en su parte indivisa con relación a la cosa, en esa proporción a ese tercero le van a tener que responder. Repetimos nuevamente que siempre queda a salvo para aquel condominio que haya afrontado los gastos, si estos gastos eran necesarios realizarlos, el derecho de reembolso de los demás condóminos. Con esto damos por acabada esta primera parte de esta unidad referida al derecho real de condominio.